Muy buenos días. Agradezco mucho a las autoridades del recinto y a de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sobre todo a la comisión organizadora de este 34º Congreso de ALAS por haberme dado esta enorme distinción de visitar el recinto de Santiago. Es enorme la distinción. Por supuesto, el Congreso está lleno de personalidades muy importantes en la ciencia social en general y en la sociología que vinieron y están participando en estos momentos, y la comisión organizadora tuvo la enorme deferencia, que espero no sea un error, de escogerme entre los pocos que van a poder venir a hablar acá, o sea, cuatro personas, y eso, el primer sorprendido fui yo. Y me encanta estar entre los estudiantes y las estudiantes. Yo ahora doy cursos de posgrado, etcétera, pero ya es con gente graduada y es otro tipo de diálogo, pero yo me he alimentado mucho en mi vida de ese contacto con jóvenes como ustedes, y uso prácticas pedagógicas no muy corrientes. Por ejemplo, por supuesto aquí yo me siento muy cómodo, pero me gusta más estar de cerca, en grupos de trabajo, con más cercanía con las personas que me escuchan. Y por eso les ruego, y a los colegas profesores también, que me interrumpan. Sí, yo traigo una exposición preparada, pero que me interrumpan si hay alguna duda, si hay alguna crítica a lo que estoy diciendo, para hacer esto más vivo y más diálogo, en sentido de diálogo. Vean, el tema que me pidieron es un tema muy bonito. Yo lo he trabajado algo bastante a lo largo de mis estudios, y es el de los llamados pensadores sociales. ¿Qué es eso de los pensadores sociales? Resulta que al principio, mediados del siglo pasado, del siglo XX, los años 1950, 40, etcétera, las ciencias sociales y más específicamente la sociología fue tomada, fue invadida, digamos así, por una concepción que se hizo llamar la sociología científica. ¿Y por qué científica? Porque se argumentaba que usaba el método científico. Y el método científico concebido de cierta manera, ¿verdad? Porque uno de los mensajes de esta intervención es que no hay un método científico, y que hay varios métodos científicos y que están en contradicción entre ellos, ¿verdad? Pero esa invasión de mediados del siglo XX, que viene por
por la gran puerta de los Estados Unidos y de Europa, alegaba que el método científico era el que ellos practicaban, que era fundamentalmente a base de la recolección de datos de la sociedad que se estaba estudiando y del tratamiento de esos datos con base con fundamento en las matemáticas y sobre todo en la estadística. Entonces, nosotros, decían, sí hacemos ciencia social, porque no nos apartamos de unos cánones, de unos procedimientos, de unas técnicas, de unos métodos que son aceptados como científicos por los científicos. Y fuera de eso, puede haber reflexión sobre temas sociales, puede haber especulación, pero eso no es ciencia, la ciencia es la nuestra. Y en ese discurso, significó un menosprecio, una baja consideración a una herencia de pensamiento social riquísima que hubo en Latinoamérica y que la sigue habiendo antes de la llegada de esa concepción rígida y excluyente acerca del método para las ciencias sociales. Y hablo de ciencias sociales, principalmente sociología, porque por ahí es por donde entró, pero que también se aplica a la antropología, a la economía política, ¿verdad? A la psicología, sobre todo la psicología social, etc. Pero aclaro una cosa, ¿verdad? Para que no se malentienda. Yo no desvalorizo esa metodología estricta basada en la medición de los datos. No la desvalorizo. No voy a cometer el mismo error que ellos cometieron con los pensadores sociales, ¿verdad? Por supuesto que sirve, y sirve para muchas cosas, y ha hecho avanzar el conocimiento de la sociedad. La crítica es en el otro sentido, en el sentido de pensar que ese es el monopolio del saber y que no hay saber por fuera de ellos. Y entonces ojalá pudiera transmitirles lo dinámico que es eso en este momento en las ciencias sociales, esa discusión. Y entonces se llamó a los autores anteriores pensadores sociales. Eran pensadores, simplemente pensaban en la sociedad, y pensaban y escribían lo que pensaban. Y yo sí, de muchos años, en muchas cosas que he escrito y he hablado, he reivindicado a esos pensadores sociales. Y ahora, en este momento, existe una serie de corrientes
en el análisis de la realidad social, repito, desde la sociología, desde la economía, desde la antropología, desde la psicología, etcétera, una serie de corrientes que superan ese monopolio de la verdad que pretendían los llamados autodenominados sociólogos científicos. Y menciono, apenas mencionados, porque son muchos y supongo que, bueno, no debo extenderme mucho porque se me iba a tomar el tiempo, lo estoy tomando desde ahora, para no excederme mucho. Pero voy a mencionar algunos que posiblemente ustedes han oído de ellos o han leído, otros que no, pero que para que vean la riqueza temática y de enfoques y de posiciones. No estoy hablando que estos pensadores sociales pensaban igual, no. Había polémicas muy fuertes entre ellos y había, sobre todo, utilización de teorías y métodos, incluso contrapuestos entre ellos. Yo no estoy diciendo, estos eran valiosos porque se adherían a tal teoría o a tal otra teoría o a tal doctrina, no. Todos son valiosos, pero no es que estuvieran como un coro puestos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en un librito que yo escribí hace algún tiempo, que se llama Fundamentos de Sociología, que se usó mucho del libro de texto en Costa Rica, en Centroamérica y en algunos otros países como materia introductoria a la sociología, y inspirado en un gran sociólogo latinoamericano que falleció el año pasado a los 101 años y que le vamos a hacer un homenaje mañana o pasado mañana en el Congreso. Pablo González Casanova, mexicano. Me dieron el otro honor enorme de que sea yo quien hable de él, que yo trabajamos juntos. Había mucha diferencia de edad, porque yo todavía no, estoy viejito, pero todavía no tengo 101 años. Inspirado en escritos y en conversaciones con Pablo González Casanova, menciono algunos de ellos para que vean de quién estoy hablando. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, que se ocupó sobre todo de la estructura social interna de los países latinoamericanos. Hay un mexicano menos conocido que Sarmiento, José María Ruiz Mora, que escribió mucho sobre la religión y la propiedad dentro de todas las corrientes del pensamiento que se generaron en el proceso de independencia de México, pero sobre todo en el proceso de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que fue riquísima el pensamiento, porque la revolución fue contra una oligarquía muy fuerte, muy asentada en la religión, ¿verdad? Y en el poder económico, y muy dependiente e imitadora de los Estados Unidos. Entonces, ahí en México se produce un pensamiento tan rico a propósito de eso, y por supuesto